¿Qué sucede cuando el peso de la traición aplasta tu espíritu, pero el destello de esperanza se niega a ser apagado? En el corazón de un humilde vecindario en México, la vida de Anabel se sumió en el caos, dejando sus sueños hechos añicos. Sin embargo, a medida que sale el sol, también surge la posibilidad de transformación. Anabel no era solo una enfermera, era una soñadora. Con suaves ojos marrones que brillaban con ambición, imaginaba un futuro donde llevaría un abrigo blanco en lugar de scraps, donde empuñaría un estetoscopio con el poder de sanar. Sus sueños eran su santuario, un lugar donde podía escapar de las duras realidades de su vida. Pero bajo ese exterior esperanzador yacían las vulnerabilidades que la habían atormentado durante años, las cicatrices de un matrimonio abusivo, los ecos de las crueles palabras de su esposo Ramón y el profundo miedo de que nunca podría escapar del ciclo de violencia que la había atrapado. El día que la vida de Anabel cambió para siempre comenzó como cualquier otro, con el sol proyectando un cálido resplandor sobre las polvorientas calles. El vecindario estaba vivo con los sonidos de los niños jugando y los vendedores gritando, pero el corazón de Anabel estaba pesado. Podía sentir la tensión en el aire, esa que precede a una tormenta. Ramón había estado bebiendo de nuevo, su temperamento como una serpiente enrollada esperando atacar. La familiar sensación de temor se asentó en su estómago mientras se preparaba para lo que sabía que sería otro largo día. Pero esa mañana, la tormenta estalló con una ferocidad que nunca había experimentado. En un ataque de celos, Ramón la arrastró de su pequeño y deteriorado hogar, sus manos aferrándose a ella con fuerza mientras gritaba acusaciones que atravesaban su alma. Los vecinos miraban, sus rostros una mezcla de shock y miedo, pero ninguno se atrevió a intervenir. Anabel sintió que el mundo se cerraba sobre ella, su silencio amplificaba su humillación. Con cada corte de las tijeras que Ramón empuñaba, cortando su cabello, él cortaba más que solo sus cabellos, pretendía despojarla de su identidad, su dignidad y los sueños a los que se aferraba tan desesperadamente. A medida que la risa de Ramón resonaba en sus oídos, Anabel sintió que una parte de ella moría ese día. La humillación era sofocante, pero en lo profundo de su ser, un destello de desafío comenzó a encenderse. Se dio cuenta de que no sería definida por este momento de desesperación ni por el hombre que buscaba controlarla. A medida que Ramón se alejaba, dejándola llorando en el suelo, Anabel sintió un cambio dentro de ella, una determinación de levantarse de las cenizas de su vida destrozada. En los días que siguieron, Anabel encontró refugio en el cálido abrazo de doña Mercedes, una anciana que había vivido su propia parte de desamor y dificultades. Doña Mercedes era un faro de esperanza, una figura materna cuya sabiduría guiaba a Anabel hacia la sanación. Con cada taza de té compartida y cada historia intercambiada, Anabel comenzó a recuperar su poder. La anciana la animaba a seguir su sueño de convertirse en doctora, recordándole que la educación podría ser su camino hacia la libertad. Con el apoyo de doña Mercedes, Anabel se sumergió en sus estudios, su corazón hinchado de una nueva esperanza. Sin embargo, el camino estaba lleno de desafíos. El mundo exterior seguía siendo duro, lleno de murmullos de juicio y prejuicio. Como mujer en una sociedad patriarcal, Anabel enfrentaba la doble carga de las expectativas sociales y la inestabilidad económica. Las probabilidades parecían estar en su contra, pero ella continuó, impulsada por el sueño de llevar ese abrigo blanco algún día. La vida de Anabel dio un giro cuando se graduó de la escuela de medicina, su corazón hinchado de orgullo. Pero justo cuando comenzaba a sentirse completa nuevamente, Ramón volvió a entrar en su vida, no como el hombre que había amado, sino como un paciente en su hospital. La vista de él la arrojó de nuevo a las profundidades de su dolor, y la lucha entre su deber profesional y su tumulto emocional comenzó. ¿Trataría al hombre que la había llevado de rodillas? El pensamiento revolvía su estómago, un recordatorio implacable de la traición que había soportado. El conflicto principal de la historia de Anabel se convirtió en una batalla dentro de su alma. ¿Cómo podría salvar la vida del hombre que había intentado destruirla? En las luces brillantes y estériles del quirófano, se enfrentó a una decisión que pesaba en su corazón: actuar con compasión o sucumbir a su deseo de venganza. El costo emocional era abrumador, un recordatorio constante de las cicatrices que Ramón había dejado atrás. A medida que se acercaba el día de la cirugía, Anabel lidiaba con sentimientos de ira, resentimiento y una esperanza parpadeante de redención, no solo para Ramón, sino también para ella misma.
¿Ayudarlo a sanar le permitiría sanar también? ¿Encontraría una forma de perdonar o estaría eternamente encadenada al pasado? Las preguntas la atormentaban, pero con cada día que pasaba, Anabel se dio cuenta de que el perdón no solo se trataba de Ramón, se trataba de liberarse de las cadenas que la habían atado durante tanto tiempo. En un momento culminante, durante la delicada cirugía para extirpar un tumor del cerebro de Ramón, Anabel se encontró en una encrucijada. Mientras navegaba por las complejidades de la operación, sintió el peso de sus emociones presionando sobre ella. En ese momento de vida o muerte, eligió la compasión sobre el resentimiento, decidiendo salvar al hombre que le había causado tanto dolor. Fue una decisión que no solo salvó a Ramón, sino que también liberó a Anabel de su pasado, permitiéndole finalmente abrazar a la mujer que se había convertido. El camino hacia la sanación no fue fácil, pero a medida que Anabel emergía de las sombras de su trauma, comenzó a construir una vida llena de propósito. Con el establecimiento del Centro Neurológico Doña Mercedes, Anabel honró el legado de su mentora, convirtiendo su dolor en una fuente de fortaleza para otros. Lado a lado con Carlos, un compañero doctor que había estado a su lado a través de la tempestad, abrazó un futuro rebosante de esperanza. El viaje de Anabel es un testimonio de la resiliencia, un poderoso recordatorio de que incluso frente a la traición y la desesperación, se puede levantarse, reconstruir y encontrar un nuevo camino hacia adelante. Mientras camina de la mano con Carlos, lista para enfrentar lo que la vida les depare, Anabel encarna el espíritu de supervivencia, la belleza del perdón y la fuerza necesaria para transformar su dolor en un legado de esperanza. ¿Podemos realmente perdonar a aquellos que más nos han lastimado, o ese perdón sirve como un camino hacia nuestra propia liberación? En la historia de Anabel, la respuesta se despliega como el amanecer que rompe después de una larga y oscura noche. El viaje de Anabel hacia el mundo de la medicina no fue simplemente la búsqueda de una carrera, fue una búsqueda de liberación, una rebelión contra las cadenas de su pasado. Al comenzar su pasantía en el hospital local, estaba llena de una mezcla de emoción y aprensión. El hospital estaba lleno de vida, pero Anabel se sentía como una forastera, lidiando con el peso de su historia. Los recuerdos de la crueldad de Ramón la acosaban, un recordatorio constante de la mujer que había sido y de los sueños que casi había perdido. Su primer día estuvo lleno de desafíos que pusieron a prueba su determinación. Un paciente, un anciano llamado señor Álvarez, fue ingresado tras una caída. Mientras Anabel evaluaba sus lesiones, notó las miradas despectivas de algunos de los médicos senior. Murmuraban entre ellos, cuestionando sus habilidades, un recordatorio sutil pero agudo de los prejuicios que aún permeaban el campo médico. Anabel sintió el calor subir a sus mejillas, una sensación familiar que resonaba con la vergüenza que había experimentado a manos de Ramón. ¿Podía realmente pertenecer aquí? A pesar de las dudas que se apoderaban de su mente, Anabel se enfocó en el señor Álvarez, decidida a demostrar su valía. Sin embargo, cuando cometió un pequeño error al leer su historia clínica, el médico a cargo, el doctor Mendoza, no se contuvo. Su voz resonó en la sala, cargada de condescendencia. Esto es por lo que no dejamos que enfermeras inexpertas manejen casos críticos. El corazón de Anabel se hundió mientras los ojos de sus colegas recaían sobre ella, cada uno recordándole su lucha. La humillación era palpable, pero en lugar de ceder a la desesperación, sintió que la chispa de la rebeldía se reavivaba dentro de ella. Esto no solo se trataba de medicina, se trataba de reclamar su identidad. En los días que siguieron, Anabel formó una amistad inesperada con Sofía, una compañera pasante que tenía sus propias luchas. Sofía era madre soltera, equilibrando las exigencias de sus estudios mientras cuidaba de su joven hija, Lucía. Su vínculo creció durante sesiones de estudio nocturnas y sueños compartidos de hacer una diferencia en el mundo. Pero a medida que se acercaban, Anabel sintió el peso de su pasado presionando sobre ella. Dudaba en compartir su historia, preocupada de que la verdad de su vida pudiera desmoronar la frágil conexión que habían construido. Sin embargo, cuanto más hablaban, más se dio cuenta Anabel de que la vulnerabilidad podría ser una fuente de fortaleza. Una tarde, mientras estaban en la cafetería del hospital, la conversación giró en torno a sus sueños. Sofía habló con pasión sobre su deseo de abrir una clínica para familias desatendidas, sus ojos brillando con esperanza. Anabel escuchó atentamente, sintiendo un despertar dentro de ella.
Esta era el tipo de vida que siempre había imaginado, una vida dedicada a ayudar a los demás, libre de las sombras de su pasado. Pero al compartir sus sueños, una duda familiar se deslizó. ¿Alguna vez podría escapar verdaderamente del trauma que la había definido durante tanto tiempo? A medida que su amistad con Sofía florecía, Anabel enfrentó otro contratiempo cuando la familia de Ramón llegó al hospital, buscándolo después de su cirugía. La vista de ellos le envió un escalofrío por la espalda. Eran un recordatorio contundente de la vida que había luchado tan duro por dejar atrás. Aunque no tenían conocimiento de su transformación, su presencia reavivó viejas heridas, obligándola a confrontar la realidad de su pasado. ¿La reconocerían como la mujer que una vez menospreciaron? ¿La verían como una sanadora o simplemente como la esposa maltratada de su hijo? Los días se convirtieron en semanas, y Anabel se encontró desgarrada entre su compromiso con su trabajo y las emociones tumultuosas que surgían cada vez que la familia de Ramón visitaba. Durante un turno particularmente tenso, escuchó a algunos de ellos hablando con el doctor Mendoza, quien claramente era comprensivo con su situación. «Es una pena lo que le pasó a Ramón», dijo uno de ellos, su tono goteando con compasión. «Solo necesita un poco de tiempo para sanar». El corazón de Anabel se aceleró al sentir la antigua ira burbujear en la superficie. ¿Cómo podían todavía defenderlo después de todo lo que había hecho? Esa noche, mientras yacía en la cama, la mente de Anabel era un torbellino de pensamientos contradictorios. Había elegido salvar a Ramón, pero ¿a qué costo? El peso emocional era pesado, oprimiéndola como plomo. Sentía la necesidad de confrontar sus sentimientos de traición y dolor, de reconocer las cicatrices que aún persistían. En ese momento de reflexión, se dio cuenta de que, si bien el perdón era una herramienta poderosa, también era un viaje. No vendría fácilmente, ni borraría el dolor. Con cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Anabel podía sentir las presiones de su pasantía intensificándose, y los juicios de sus compañeros se volvían más agudos. Una mañana, durante las rondas, un médico senior hizo un comentario despectivo sobre sus capacidades. «Quizás deberías ceñirte a casos menos críticos», Anabel dijo, sonriendo mientras se daba la vuelta. Era como si hubiera encendido una cerilla en el material inflamable de sus inseguridades. La chispa de esperanza que antes ardía intensamente ahora parpadeaba peligrosamente bajo. En medio de este caos, doña Mercedes, su mentora y luz guía, se acercó a ella, sintiendo la agitación de Anabel a través de sus llamadas semanales. «Debes enfrentar tus miedos, mi niña», le aconsejó, su voz firme y reconfortante. «Eres más fuerte de lo que piensas. Recuerda, tus sueños valen la pena luchar por ellos». Esas palabras resonaron profundamente dentro de Anabel, encendiendo una chispa de determinación. Quizás, para avanzar, necesitaba enfrentar su pasado de frente. La semana siguiente, decidió visitar a Ramón en el hospital. El aire estaba denso con la tensión mientras se acercaba a su habitación, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cuando ella entró, él levantó la vista, la sorpresa parpadeando en su rostro. Sus miradas se encontraron, y por un momento, el pasado se sintió como un abismo que ninguno de los dos podía cruzar. «¿Por qué estás aquí?», preguntó con voz baja. «Vine a ver cómo estás», respondió Anabel, su voz firme, aunque por dentro temblaba. «Necesitas ayuda, Ramón. No puedes seguir viviendo así». Su risa fue hueca, resonando en las paredes estériles. «¿Y tú crees que puedes salvarme? Eres solo una enfermera». Las palabras cortaron más profundo de lo que ella anticipó, amenazando con deshacer la determinación que había construido. Pero Anabel mantuvo su posición, negándose a dejar que él la empujara. «No estoy aquí para salvarte, Ramón. Estoy aquí porque me debo a mí misma enfrentar el pasado. Puede que me hayas roto una vez, pero ya no soy esa mujer». El silencio que siguió fue ensordecedor. Anabel pudo ver el destello de reconocimiento en sus ojos, tal vez un indicio de miedo ante la fuerza que ahora poseía. Por primera vez, sintió una sensación de liberación envolviéndola. Había dado un paso hacia la sanación, no solo por él, sino por ella misma. Al salir del hospital, Anabel sintió un renovado sentido de propósito. Puede que no tuviera todas las respuestas, y el camino por delante estaría lleno de desafíos,
pero ya no era la mujer que se acobardaba por miedo. Era una sanadora, una guerrera, y sobre todo, una sobreviviente. El destello de esperanza que una vez fue solo brasas ahora ardía dentro de ella, iluminando el camino hacia adelante. En las semanas siguientes, mientras continuaba navegando las complejidades de su pasantía y su relación en evolución con Sofía, Annabel descubrió que el viaje nunca era lineal. Hubo retrocesos, momentos de duda y obstáculos que pusieron a prueba su determinación. Pero también aprendió que la resiliencia venía en muchas formas, a menudo escondida en los actos más pequeños de bondad y la tranquila fortaleza de nuevas amistades. Los desafíos que enfrentaba en el hospital se reflejaban en el estigma social que se aferraba a ella como una sombra. Annabel se encontró con pacientes que eran reacios a ser atendidos por una mujer, cuestionando su autoridad y capacidades. Cada encuentro era un recordatorio de las barreras sociales que necesitaba derribar, no solo por ella misma, sino por las mujeres en todas partes que aspiraban a superar las limitaciones impuestas sobre ellas. A través de todo, Annabel encontró consuelo en el apoyo de sus amigos y mentores. Aprendió que la vulnerabilidad, una vez signo de debilidad, podría ser una fuente de inmensa fortaleza. Al compartir su historia con Sofía, su vínculo se profundizó, creando un espacio seguro donde ambas podían confrontar sus miedos y sueños. La amistad se convirtió en un salvavidas, recordándole a Annabel que no estaba sola en este viaje. La historia de Annabel es una de resiliencia, de navegar por las turbulentas aguas de la traición, la sanación y el autodescubrimiento. Es un testimonio del poder de la esperanza y la importancia de la comunidad, mostrando cómo incluso los actos más pequeños de bondad pueden provocar un cambio. Al abrazar su vocación en la medicina, no solo se presenta como una sanadora de cuerpos, sino como un faro de esperanza para aquellos que han enfrentado sus propias batallas. En la tapicería de su vida, Annabel teje hilos de dolor, fortaleza y transformación, creando una narrativa que habla al corazón de lo que significa superar la adversidad. Su viaje está lejos de haber terminado, pero con cada paso hacia adelante, se acerca más a la mujer que siempre debió ser, una mujer de coraje, compasión y esperanza inquebrantable. A medida que pasaban las semanas, la pasantía de Annabel se convirtió en un crisol de pruebas que pusieron a prueba su determinación de maneras que nunca había anticipado. El peso de su pasado se hacía más grande, sus sombras profundizándose con cada desafío que enfrentaba. Un día fatídico, mientras trabajaba el turno de noche, Annabel fue asignada a cuidar a una joven llamada Carla, que había estado en un grave accidente automovilístico. Las lesiones eran extensas y el pronóstico incierto. Mientras Annabel trabajaba arduamente para estabilizar a Carla, la pura fragilidad de la vida la golpeó con una intensidad que la dejó sin aliento. En medio de sus esfuerzos, escuchó a un grupo de doctores discutiendo el caso. «Es una pena que probablemente nunca volverá a caminar», comentó uno de ellos despectivamente. El comentario dolió, y Annabel sintió que una rabia familiar se alzaba dentro de ella. ¿Cómo podían ser tan insensibles? Las palabras resonaron dolorosamente en su mente, recordándole las actitudes despectivas que había enfrentado a lo largo de su vida. Con cada momento que pasaba, sintió el peso de la expectativa presionando sobre ella. Tenía que ser mejor que ellos, no solo por ella misma, sino por Carla, que estaba luchando por su vida. La carga emocional de la situación se intensificó cuando llegó la familia de Carla, sus rostros grabados con preocupación. Al hablar con ellos, Annabel pudo ver el destello de esperanza en sus ojos, y eso encendió un fuego dentro de ella. Estaba decidida a darles la compasión y el apoyo que necesitaban, incluso mientras el juicio de sus compañeros se cernía en el fondo. Sin embargo, mientras equilibraba las demandas de sus pacientes, se encontró luchando con un creciente sentido de insuficiencia. Las dudas se deslizaron, susurrándole que nunca estaría a la altura de las expectativas de quienes la rodeaban. Mientras tanto, la amistad entre Annabel y Sofía comenzó a tensarse bajo el peso de sus desafíos individuales. Las luchas de Sofía como madre soltera se volvían más pronunciadas, y a menudo confiaba en Annabel sobre las presiones que enfrentaba para tener éxito en sus estudios mientras se ocupaba de Lucía. Se sentaban juntas, exhaustas después de largos turnos, pero Annabel podía sentir un cambio en su dinámica. La frustración de Sofía comenzaba a filtrarse en sus conversaciones, y Annabel se quedó cuestionando si sus propias ambiciones estaban eclipsando las necesidades de su amiga. Una noche, mientras se preparaban para un turno particularmente agotador,
Sofía estalló. No entiendes lo que es equilibrar todo. Estás tan enfocada en tus sueños que no puedes ver lo difícil que es para mí. Las palabras golpearon a Annabel como una bofetada, y por un momento se quedó sin palabras. Ella había pensado que su vínculo era inquebrantable, pero ahora se sentía frágil, como si la misma base de su amistad se estuviera desmoronando debajo de ellas. Las repercusiones emocionales de su discusión persistían, y Annabel se encontró retirándose hacia adentro, sus conflictos internos profundizándose. Se sentía atrapada entre su compromiso con sus propios sueños y la realización de que podría estar descuidando las necesidades de aquellos que le importaban. El miedo a perder la amistad de Sofía le carcomía, pero también temía perderse a sí misma en el proceso. Aumentando su agitación estaba la presencia constante de la familia de Ramón en el hospital. Cada visita traía una nueva ola de ansiedad y enojo. A menudo interactuaban con los miembros del personal, contando historias del problemático pasado de Ramón con un tono que delataba sus verdaderos sentimientos. Annabel escuchó a uno de ellos decirle al doctor Mendoza que siempre había sido un buen chico, solo malentendido. La implicación de que ella había sido de alguna manera responsable por las acciones de Ramón encendió una tormenta de rabia dentro de ella. ¿Cómo podían seguir protegiéndolo, después de todo lo que había hecho? En medio de estos conflictos internos y externos, Annabel experimentó un momento de confrontación cuando se topó con un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso doméstico. El grupo se reunía semanalmente en una pequeña y discreta sala del hospital, y sintió una atracción inexplicable por asistir. La primera reunión fue una cacofonía de emociones, historias de dolor, resiliencia y esperanza reverberaban en el aire. Por primera vez, Annabel se sintió vista, sus experiencias validadas por aquellos que entendían las complejidades de la sanación. A medida que comenzó a asistir regularmente a las reuniones, encontró una nueva fuente de fortaleza en las historias compartidas. El viaje de cada mujer resonaba con ella, y comenzó a darse cuenta de que su pasado no la definía, era simplemente un capítulo en una narrativa mucho más grande. Sin embargo, con esta nueva comunidad también llegó un desafío. Annabel tuvo que confrontar las cicatrices emocionales que la habían atormentado durante mucho tiempo. En el momento en que compartió su propia historia, sintió el peso de sus secretos levantándose, pero también se abrieron viejas heridas que aún no habían sanado. El impacto emocional de estas revelaciones fue profundo. Annabel comenzó a experimentar recuerdos de su tiempo con Ramón, momentos de miedo y control que la habían moldeado en quien era. Estos recuerdos surgían inesperadamente, dejándola desorientada y temblorosa. En días particularmente difíciles, se encontraba retirándose de sus responsabilidades en el hospital, abrumada por la dualidad de su existencia como sanadora y sobreviviente. Sofía, al notar el cambio en Annabel, se acercó para tener una conversación. «Pareces distante últimamente. ¿Está todo bien?», preguntó, con su voz cargada de preocupación. Annabel dudó, insegura de cómo cerrar la brecha que se había formado entre ellas. «He estado yendo a un grupo de apoyo», finalmente admitió, su voz apenas por encima de un susurro. La confesión flotó en el aire, y pudo ver la sorpresa en el rostro de Sofía. «No sabía que todavía estabas lidiando con todo eso», respondió Sofía suavemente, su tono cambiando de frustración a empatía. Su conversación abrió la puerta a la sanación de su amistad. Annabel compartió su viaje, y a medida que lo hacía, sintió que el peso de sus cargas se aligeraba. Sofía escuchó atentamente, su comprensión profundizándose mientras Annabel hablaba de sus luchas y triunfos. Comenzaron a reconectarse, su vínculo fortaleciéndose a través de la vulnerabilidad, pero las realidades de sus desafíos individuales aún pesaban enormemente. En medio de la agitación, el desempeño de Annabel en el hospital seguía bajo escrutinio. El doctor Mendoza, que inicialmente había sido una fuente de burla, ahora comenzaba a notar su crecimiento. Le asignó liderar un estudio de caso sobre la extensión de la salud comunitaria para poblaciones desatendidas, un proyecto que encendió su pasión. Sin embargo, la presión por sobresalir pesaba sobre ella. Sentía el escozor del juicio de sus compañeros y los ojos de la familia de Ramón observando cada uno de sus movimientos, como si esperaran que ella fallara. A medida que el proyecto avanzaba, Annabel enfrentó una serie de contratiempos. Una de sus propuestas fue recibida con escepticismo por parte de la administración del hospital,
y la idea de fracasar públicamente la llevó a dudar de sí misma. El miedo a no ser tomada en serio, a ser desestimada como solo una enfermera, se cernía sobre ella como una nube oscura. Comenzó a cuestionar si realmente estaba hecha para este mundo, y el destello de esperanza que había ardido intensamente comenzó a apagarse. En un momento crucial, Annabel se encontró en una encrucijada. La culminación de sus desafíos llegó a un punto crítico cuando recibió un correo electrónico inesperado de la Junta del hospital, invitándola a presentar su propuesta en la próxima conferencia de salud comunitaria. Su corazón se aceleró de emoción, pero rápidamente se transformó en miedo. ¿Y si fracasaba? ¿Y si se plantaba frente a una sala llena de profesionales experimentados y se caía? A medida que se preparaba para la presentación, las noches sin dormir se convirtieron en un torbellino de ansiedad y duda sobre sí misma. Los recuerdos de las palabras de Ramón resonaban en su mente, amenazando con ahogar su nueva confianza. Pero con cada día que pasaba, también sentía el apoyo de sus amigas y de las mujeres del grupo de apoyo rodeándola. Le recordaron que el fracaso no era el final, era parte del viaje. El día de la presentación llegó, y Annabel se puso frente a la audiencia, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Respira hondo, recordando la fuerza que había descubierto dentro de sí misma, y comenzó a hablar. Las palabras fluyeron de ella, alimentadas por su pasión por el cambio y su deseo de derribar las barreras que la habían mantenido en silencio durante tanto tiempo. La respuesta fue abrumadora. Al terminar, la sala estalló en aplausos. Annabel sintió las lágrimas asomarse a sus ojos, una mezcla de incredulidad y alegría inundando sus sentidos. En ese momento, se dio cuenta de que no estaba definida por su pasado, ni por los juicios de los demás. Era una fuerza de cambio, un faro de esperanza para aquellos que habían luchado en silencio. Sin embargo, mientras disfrutaba del resplandor de su éxito, el camino por delante se presentaba incierto. La victoria no era solo suya, era un testimonio de la fuerza de la comunidad que la había apoyado. Pero Annabel sabía que con el éxito venían nuevos desafíos. Las expectativas solo crecerían, y las presiones del campo médico no cederían. Al salir de la conferencia, Annabel se sintió revitalizada pero agudamente consciente de las batallas que aún estaban por venir. Su relación con Sofía requeriría cuidado, y el espectro de la familia de Ramón no desaparecería fácilmente. Sin embargo, por primera vez, se sintió equipada para enfrentar lo que viniera. Se había transformado no solo como profesional de la salud, sino como una mujer que había recuperado su identidad, un paso a la vez. En los días que siguieron, Annabel abrazó las complejidades de su viaje con renovado vigor. Continuaría confrontando su pasado, apoyando a sus amigos y defendiendo el cambio en el que creía con desesperación. Aunque sabía que el camino estaría lleno de obstáculos, llevaba consigo las lecciones aprendidas del dolor, la resiliencia y la inquebrantable creencia de que era digna de un futuro forjado en esperanza y sanación. La semana siguiente, justo cuando Annabel comenzó a adaptarse al ritmo de su nueva confianza, estalló una crisis inesperada. Durante un turno rutinario, el hospital recibió un aluvión de pacientes tras un catastrófico descarrilamiento de tren. La sala de emergencias estaba abrumada y reinaba el caos. El corazón de Annabel latía con fuerza mientras se lanzaba a la acción, sus instintos como enfermera despertando a pesar del pánico que amenazaba con consumirla. En medio de la atmósfera frenética, vio a Carla entre los nuevos ingresados, su condición deteriorándose rápidamente. La familia de la joven había estado esperando noticias, y ahora se encontraban impotentes, sus rostros una mezcla de miedo y desesperación. El estómago de Annabel se retorció, no podía soportar dejar que Carla se desvaneciera. El recuerdo de los comentarios despectivos de los médicos resonó en su mente, y se armó de valor. Esto no solo se trataba de su pasado, se trataba del futuro de Carla. Mientras Annabel trabajaba para estabilizar a Carla, el peso de la responsabilidad se sentía más pesado que nunca. Las apuestas eran altas, y era muy consciente de la fragilidad de la vida. Sin embargo, en medio del caos, sintió un aumento de determinación. Este era su momento para liderar, para luchar no solo por Carla, sino por cada paciente que alguna vez había sido subestimado o pasado por alto. En medio de la frenética actividad, mientras trabajaba junto a sus colegas, Annabel notó cómo la dinámica del equipo comenzaba a cambiar.
La presión de la crisis los obligó a depender unos de otros de maneras que no lo habían hecho antes. El doctor Mendoza, que alguna vez fue una fuente de críticas, ahora la miraba en busca de aportes, reconociendo sus ideas en momentos críticos. Se sentía como un punto de inflexión, no solo en la sala de emergencias, sino en su carrera. Anabel se dio cuenta de que podía ganar respeto a través de sus acciones, no solo de sus palabras. Pero justo cuando las cosas comenzaron a sentirse manejables, la tragedia golpeó. La condición de Carla empeoró dramáticamente. Anabel observó impotente cómo los monitores comenzaban a sonar frenéticamente, señalando un deterioro crítico. La sala cayó en silencio, excepto por el sonido de las máquinas, y el tiempo pareció extenderse infinitamente. El corazón de Anabel se hundió cuando la realidad la golpeó. Podría no ser capaz de salvar a Carla. En ese momento, el peso del mundo la aplastó. Sintió que la ira y la frustración resurgían. ¿Cómo podía la vida ser tan cruel? Mientras el equipo se apresuraba a salvar a Carla, una sensación de desesperación la envolvió. Se sentía como si estuviera siendo arrastrada por olas de duda y miedo. Las voces de sus colegas se desvanecieron en un murmullo distante mientras buscaba algo, cualquier cosa, que pudiera hacer la diferencia. En ese momento de puro pánico, Anabel recordó las historias compartidas en su grupo de apoyo, la resiliencia que resonaba en las voces de mujeres que habían enfrentado sus horas más oscuras. Con una claridad repentina, Anabel dio un paso adelante, su voz firme a pesar del tumulto interior. «Necesitamos intentar un nuevo enfoque», dijo, invocando las técnicas que había aprendido de sus mentores y sus experiencias en el grupo de apoyo. «Vamos a ajustar su medicación y prepararnos para una intervención intensiva. No podemos rendirnos con ella». El equipo la miró, la sorpresa destellando en sus rostros, pero en ese momento parecieron unirse. El doctor Mendoza asintió, reconociendo su sugerencia, y juntos ejecutaron un plan que se sentía como un último esfuerzo. Anabel sintió una oleada de adrenalina, su propósito cristalizándose en medio del caos. Mientras trabajaban, sintió un cambio dentro de sí misma. El miedo que había amenazado con paralizarla dio paso a una feroz determinación. Esto no solo se trataba de salvar a Carla, se trataba de recuperar su poder, de demostrarle a sí misma que era capaz de más de lo que jamás había creído. Anabel se dio cuenta de que su pasado, lleno de dolor e incertidumbre, la había forjado en una luchadora. Después de lo que pareció una eternidad, Carla se estabilizó, sus signos vitales mejorando gradualmente. La sala estalló en un coro de alivio, y Anabel sintió como si hubiera emergido de una tormenta. El peso emocional del momento la abrumó, y las lágrimas se acumularon en sus ojos. Había enfrentado la oscuridad y luchado, no solo como enfermera, sino como una mujer que había recuperado su agencia. En la secuela de la crisis, Anabel reflexionó sobre la experiencia. La prueba la había puesto a prueba de maneras que nunca podría haber anticipado. Fue un momento decisivo que la obligó a confrontar sus miedos e inseguridades de frente. Ahora entendía que los desafíos que enfrentaba no eran solo obstáculos, eran oportunidades para crecer. Con renovado vigor, Anabel se comprometió a abogar por sus pacientes, asegurándose de que nadie volviera a sentir el juicio despectivo que ella había experimentado alguna vez. Comenzó a abogar por las necesidades de pacientes como Carla, trabajando incansablemente para implementar programas que transformarían la forma en que el hospital abordaba la atención de aquellos marginalizados o pasados por alto. El impacto emocional del evento reverberó en su vida, remodelando su perspectiva. Anabel buscó a Sofía, ansiosa por compartir sus experiencias y la nueva claridad que había adquirido. Su amistad, una vez tensa, comenzó a fortalecerse a medida que se abrían sobre sus luchas y triunfos. Se convirtieron en el sistema de apoyo del otro, un vínculo forjado en el fuego de la adversidad. Sin embargo, la presencia de la familia de Ramón seguía pesando sobre ella. La ira de Anabel hervía, pero se sentía empoderada para confrontarla. Comenzó a usar su voz como activista, hablando en contra de los problemas sistémicos que habían permitido que individuos como Ramón evadieran la responsabilidad. La injusticia alimentó su determinación de crear un ambiente más seguro para otros, y se encontró organizando talleres comunitarios enfocados en la educación y la prevención de la violencia doméstica. A medida que avanzaba, Anabel entendió que el camino por delante sería desafiante, pero ya no era un camino que caminaría sola.
Había forjado conexiones con sus colegas, fortaleció su amistad con Sofía y construyó una comunidad de apoyo a través de las mujeres que la habían inspirado. El evento transformador no solo había alterado el curso de su historia, había encendido un fuego dentro de ella. Anabel ya no era solo una enfermera, era una líder, una defensora y una sobreviviente. Llevaba consigo las lecciones aprendidas a través del dolor y la resiliencia, lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara con una fuerza y determinación inquebrantables. El viaje estaba lejos de haber terminado, pero ahora estaba equipada para navegar las complejidades de su vida con propósito y convicción. A medida que las semanas pasaban después de la crisis en la sala de emergencias, Anabel se dio cuenta de las sombras que acechaban su vida. Mientras abrazaba su papel como líder y defensora, la ira no resuelta hacia la familia de Ramón la consumía, un recordatorio constante de las injusticias que había presenciado. El recuerdo de la lucha y el triunfo de Carla se convirtió en su luz guía, pero la oscuridad de su pasado aún persistía, esperando una oportunidad para resurgir. Una noche, mientras se preparaba para otro taller comunitario sobre la prevención de la violencia doméstica, Anabel se sentó en la mesa de su cocina, con un bolígrafo en la mano y un bloc de notas en blanco frente a ella. El leve murmullo de la vida urbana resonaba fuera de su ventana, pero dentro se gestaba una tormenta. Podía sentir el peso de su propósito, pero venía acompañado por una inquietante duda. ¿Y si sus esfuerzos no eran suficientes? ¿Y si los problemas sistémicos contra los que luchaba estaban demasiado arraigados? Justo en ese momento, su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Era Sofía, su aliada inquebrantable. «Hola, solo quería saber cómo estás. ¿Estás lista para mañana?» Anabel respiró hondo, forzando una sonrisa mientras respondía. «Estaré lista. Solo que...» Dudó, insegura de si debía expresar sus temores. Pero Sofía se había convertido en algo más que una amiga, era un salvavidas. «Me preocupa la asistencia. ¿Y si la gente no se presenta?» La voz de Sofía era firme, llena de convicción. «Estás haciendo algo grande, Anabel. Está bien sentirse nerviosa, pero recuerda, no estás sola en esto. Has inspirado a mí y a muchos otros. Solo piensa en Carla y en lo que lograste. Tienes la fuerza para enfrentar esto». Anabel sintió un aumento de gratitud. El apoyo inquebrantable de Sofía le recordaba la fuerza que llevaba dentro. «Tienes razón. Canalizaré esa energía. No dejaré que mis dudas ganen». A medida que hablaban, la determinación de Anabel comenzó a cristalizarse. Visualizó el taller no solo como una presentación, sino como una reunión de guerreros, mujeres y hombres que habían enfrentado la oscuridad y emergido más fuertes. Era una oportunidad para compartir sus historias, para unirse contra el silencio que había permitido que la violencia floreciera. Al día siguiente, la atmósfera en el centro comunitario era eléctrica. Anabel estaba al frente de la sala, rodeada de un grupo diverso de asistentes. Representaban diferentes orígenes, culturas y experiencias, sin embargo, estaban unidos por un objetivo común, luchar contra la violencia doméstica. Mientras miraba el mar de rostros, la tensión en su pecho comenzó a aliviarse. Sin embargo, justo cuando comenzaba su presentación, una figura inesperada entró en la sala, la madre de Ramón. La presencia de la mujer envió una ola de tensión entre los asistentes. Los murmullos llenaron el aire, y Anabel sintió que su corazón se aceleraba. No había anticipado este enfrentamiento. «Este es un espacio seguro, y no permitiré que nadie nos intimide», dijo Anabel, su voz firme y resoluta. Podía sentir los ojos de sus aliados sobre ella, instándola a mantenerse firme. La madre de Ramón se acercó a ella, con lágrimas brillando en sus ojos. «Por favor, nunca quise esto para mi hijo. Pensé que podía cambiar». Las emociones de Anabel se agitaron. Había pasado meses lidiando con su ira, y ahora todo estaba burbujeando a la superficie. «Debes entender el dolor que ha causado», dijo, su voz temblando con intensidad. «No se trata solo de él, se trata de las innumerables vidas afectadas por sus acciones. La negación no cambiará eso». La sala quedó en silencio, la tensión palpable. Sin embargo, mientras Anabel mantenía su posición, sintió la fuerza de su comunidad detrás de ella.
Mujeres que habían compartido sus historias de supervivencia comenzaron a alzar la voz, sus voces fusionándose en un coro de resiliencia. Compartieron sus verdades, sus experiencias y la fuerza que encontraron en el uno al otro. El enfrentamiento inesperado se convirtió en un catalizador para una discusión más profunda, una que desafiaba a la audiencia a confrontar verdades incómodas. Anabel observó cómo la madre de Ramón cambiaba, su expresión transformándose de negación a comprensión. Fue un momento de vulnerabilidad que resonó en toda la sala. A medida que el taller avanzaba, Anabel sintió una profunda conexión con su audiencia. No eran solo participantes, eran aliados en una batalla compartida por justicia y sanación. La atmósfera se transformó de una de incertidumbre a un abrazo de empoderamiento. Anabel podía ver el fuego encendiéndose en los corazones de quienes la rodeaban, y eso alimentaba su determinación de seguir adelante. Pero incluso cuando el taller terminó con una nota de esperanza, el peso de su conflicto no resuelto con la familia de Ramón persistía. Esa noche, Anabel se acostó en la cama, reproduciendo los eventos del día en su mente. Las conversaciones habían sido poderosas, pero sentía una necesidad persistente de cierre. Se dio cuenta de que ya no podía permitir que su pasado dictara su futuro. A la mañana siguiente, decidió visitar a la madre de Ramón. Fue un acto de valentía, una confrontación que había estado evitando durante demasiado tiempo. A medida que se acercaba a la modesta casa, la ansiedad se retorcía en su estómago. ¿Qué diría? ¿Haría alguna diferencia? Cuando tocó la puerta, la madre de Ramón la abrió con vacilación, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Anabel, no esperaba verte aquí. Sé que esto es difícil, comenzó Anabel, su voz firme. Pero necesitamos hablar sobre Ramón. Él necesita ayuda, y creo que hay una manera de avanzar para todos nosotros. La conversación que siguió fue cruda y emocional. Anabel habló del dolor infligido a las víctimas, pero también escuchó a la madre de Ramón, quien compartió sus luchas como madre y sus miedos por su hijo. A través de las lágrimas, encontraron un terreno común, un deseo compartido de sanación, no solo para ellas mismas, sino para la comunidad en su conjunto. Mientras hablaban, Anabel sintió un cambio dentro de sí misma. La ira que la había consumido comenzó a disiparse, reemplazada por un sentido de comprensión. Esto no se trataba solo de su viaje, se trataba de romper el ciclo de violencia que había afectado a tantas vidas. En las semanas siguientes, Anabel y la madre de Ramón comenzaron a trabajar juntas, organizando grupos de apoyo para familias afectadas por la violencia doméstica. Crearon un espacio para la sanación, entendiendo que el camino hacia adelante requería colaboración, no división. La alianza inesperada transformó sus experiencias en una poderosa fuerza para el cambio. El viaje de Anabel había cerrado un círculo completo. Ya no era solo una enfermera luchando por sus pacientes, era una líder comunitaria abogando por la justicia y la sanación. La confrontación que tanto temía se había convertido en un peldaño hacia un futuro más brillante. Mientras se encontraba frente a un grupo de sobrevivientes, compartiendo su historia y sus triunfos, sintió un abrumador sentido de propósito. La confrontación final se avecinaba, pero Anabel ya no tenía miedo. Con sus aliados a su lado y la fuerza de su comunidad detrás de ella, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Las lecciones aprendidas a través del dolor y la resiliencia la habían forjado en una guerrera, y ahora estaba preparada para reclamar su narrativa y luchar por las vidas de otros. Había encontrado su voz, y con ella, cambiaría el mundo. A medida que el sol se ocultaba bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre el centro comunitario, Anabel se preparaba para el evento más significativo de su viaje de defensa. El taller final de la serie estaba programado para ser una reunión comunitaria, un llamado a la acción para que toda la comunidad enfrentara las realidades de la violencia doméstica. Las apuestas eran más altas que nunca. No solo quería movilizar apoyo para las víctimas, sino que también pretendía abordar los fracasos sistémicos que habían permitido que la violencia se incubara. Sin embargo, mientras estaba en el podio, el familiar nudo de ansiedad se retorcía en su estómago. El recuerdo de la madre de Ramón aún la atormentaba. Su alianza había comenzado como un destello de esperanza, pero la duda persistía. ¿Y si se desmoronaba? ¿Y si no podían unir a la comunidad? La sala estaba llena, repleta de rostros familiares y nuevos, todos ansiosos por el cambio.
Pero una tensión colgaba en el aire, densa y sofocante. Annabel respiró hondo, mirando el mar de rostros, y comenzó a hablar. Compartió historias de triunfo y resiliencia, entrelazando los hilos del dolor y la esperanza que corrían a través de la comunidad. Justo cuando el impulso comenzaba a crecer, estalló un alboroto en la parte trasera de la sala. El corazón de Annabel se hundió al reconocer las figuras que entraban, Ramón y su padre. La presencia de Ramón envió un escalofrío de miedo a través de la audiencia. La atmósfera cambió de empoderamiento a incomodidad. La ira y el resentimiento inundaron los sentidos de Annabel al recordar el dolor que Ramón había causado, no solo a Carla, sino a tantas otras personas. Sintió las miradas de la multitud girar, la incertidumbre ondulando a través de ellos. ¿Qué pasaría a continuación? ¿Terminaría esto en caos, o podrían encontrar una manera de avanzar? Annabel. Ramón gritó, su voz cortando la tensión. No puedes hablar de esto sin reconocerme. Yo estoy aquí también. La sala quedó en silencio, el aire denso de anticipación. El corazón de Annabel se aceleró mientras lo enfrentaba, la encarnación de su conflicto no resuelto. ¿Qué quieres, Ramón? Le preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. Quiero que sepas que no soy el monstruo que piensas que soy, respondió él, con desafío grabado en su rostro. Quiero cambiar. Estoy aquí para asumir la responsabilidad. El pulso de Annabel se aceleró. Este era el momento que tanto había temido y preparado. No puedes decir eso y esperar que todos te crean, contraatacó, elevando la voz. Tus acciones tienen consecuencias, y necesitas entender el dolor que has infligido. La multitud murmuró, la tensión especeando el aire. Ramón dio un paso adelante, la desesperación en sus ojos. Sé que cometí un error. Estoy tratando de enmendarlo. Pero no puedes borrarme de esta conversación. Quiero ayudar. Annabel sintió el peso de su historia compartida presionando sobre ella. La ira que había llevado como armadura comenzó a agrietarse, reemplazada por un destello de comprensión. ¿Ayudar? Repitió, su corazón luchando con emociones contradictorias. ¿Crees que es tan fácil? Necesitas enfrentar el daño que has causado antes de poder ayudar a nadie más. El padre de Ramón, que generalmente era una figura de silencio, habló, su voz pesada con arrepentimiento. Tienes razón, Ramón. No puedes simplemente aparecer esperando perdón. Necesitas enfrentar las consecuencias de tus acciones. Todos lo necesitamos. Annabel aprovechó el momento, su resolución endureciéndose. Esto no es solo acerca de ti, Ramón. Esto es sobre las vidas que has impactado. Se trata de responsabilidad y sanación. Si realmente quieres hacer una diferencia, comienza por escuchar a aquellos a quienes has lastimado. A medida que las palabras salieron de su boca, Annabel sintió un cambio en la atmósfera. La audiencia, que antes estaba ansiosa, se inclinó, cautivada por el drama que se desarrollaba. Los sobrevivientes comenzaron a compartir sus historias, las voces elevándose en un coro de verdad. Hablaban de dolor, de pérdida y, en última instancia, de empoderamiento. Cada historia era un hilo, tejiendo un tapiz de resiliencia que los envolvía a todos. Ramón escuchó, su expresión cambiando de desafío a comprensión. La tensión en sus hombros se aligeró mientras absorbía el peso de las narrativas que lo rodeaban. Annabel observó cómo la pared que había construido a su alrededor comenzaba a desmoronarse. El impacto emocional onduló a través de la sala, encendiendo un fuego dentro de aquellos que alguna vez se sintieron silenciados. Annabel, finalmente, dijo Ramón, su voz temblando. Lo siento. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero ayudar. Quiero ser parte de la solución, no del problema. En ese momento, Annabel se dio cuenta de que este enfrentamiento no era solo una batalla, era una oportunidad para la transformación. Entonces haz el trabajo, instó, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y precaución. Necesitas asumir la responsabilidad y buscar ayuda. Muéstranos que estás dispuesto a cambiar. La multitud estalló en aplausos, una ola de apoyo inundando la sala. Annabel sintió el cambio de energía, el peso colectivo de sus luchas transformándose en una poderosa fuerza para el cambio.
La vulnerabilidad de Ramón había abierto una puerta al diálogo, una que podría conducir a la sanación para todos ellos. A medida que la reunión llegaba a su fin, Anabel sintió una oleada de emoción. Había enfrentado su mayor desafío, su ira, su miedo y su conflicto no resuelto con Ramón. No solo la había transformado, sino que también había encendido una chispa dentro de la comunidad. Los lazos de solidaridad se habían fortalecido, y el camino hacia la sanación se sentía más claro que nunca. En las semanas siguientes, Anabel y Ramón comenzaron a colaborar, creando programas que se centraban en la educación, la prevención y la sanación. Organizaron grupos de apoyo y talleres, fomentando un diálogo que alguna vez pareció imposible. La comunidad se unió a su alrededor, unida en su compromiso por el cambio. El viaje de Anabel había llegado a su fin. El enfrentamiento que alguna vez la aterrorizó se convirtió en un catalizador para el crecimiento, tanto personal como colectivo. Aprendió que el verdadero empoderamiento no provenía solo de luchar contra la oscuridad, sino de fomentar la comprensión y la sanación dentro de ella. Al estar ante su comunidad, compartiendo sus historias y triunfos, Anabel sintió un abrumador sentido de propósito. Las lecciones aprendidas a través del dolor y la resiliencia la habían forjado como líder, lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Había recuperado su narrativa, transformando su ira en acción, y al hacerlo, había inspirado a otros a unirse a ella en la lucha por la justicia y la sanación. El taller se había convertido en más que solo un evento, era un movimiento. Y mientras Anabel miraba los rostros de su comunidad, fuertes, decididos y unidos, sabía que todos eran guerreros en esta batalla por el cambio. Juntos, crearían un futuro donde la oscuridad ya no podría prosperar, un futuro construido sobre la comprensión, la responsabilidad y un compromiso inquebrantable con la justicia. A medida que los días se convirtieron en semanas tras la reunión del ayuntamiento, las ondas del enfrentamiento de Anabel con Ramón comenzaron a transformarse en olas de cambio dentro de la comunidad. El shock inicial de su presencia dio paso a discusiones que eran tanto difíciles como necesarias. Anabel se encontró en el centro de estos diálogos, su resolución reforzada por la fuerza colectiva de quienes la rodeaban. Anabel siempre había entendido que su trabajo de defensa no solo se trataba de crear conciencia, se trataba de fomentar la comprensión y la sanación. Sin embargo, no había anticipado cuán profundamente su enfrentamiento con Ramón tallaría ese camino. La comunidad se unió, participando en los talleres y grupos de apoyo que ella y Ramón organizaron. Cada reunión atrajo a más participantes, y las historias de resiliencia fluyeron de los sobrevivientes, creando un poderoso tapiz de experiencias compartidas. Sin embargo, a medida que las secuelas se desarrollaban, Anabel también enfrentó una carga inesperada. El peso de la responsabilidad presionaba fuertemente sobre sus hombros. Había encendido un movimiento, pero con ello vino el desafío de mantener el impulso. Anabel a menudo se encontraba despierta por la noche, sus pensamientos corriendo con el miedo de fallar a aquellos que habían depositado su confianza en ella. Sin embargo, cada vez que la duda se infiltraba, se recordaba a sí misma los rostros de los sobrevivientes, su esperanza y valentía encendían una llama dentro de ella. En las semanas siguientes, hubo momentos de alegría y celebración. Anabel organizó eventos para reconocer la valentía de los sobrevivientes, cada uno un testimonio del progreso que estaban logrando juntos. Pero también hubo momentos de dolor a medida que surgían historias que resonaban con la suya, recordándole las cicatrices que permanecían. Fue durante estos momentos que Anabel aprendió la importancia de la vulnerabilidad, entendiendo que la sanación no era lineal y que requería paciencia y compasión, tanto para los demás como para ella misma. Ramón, también, comenzó a cambiar. Su bravura inicial se desvaneció en un genuino deseo de comprender el impacto de sus acciones pasadas. Asistió a sesiones de consejería, compartiendo a menudo su viaje con la comunidad, revelando capas de su propia historia que habían estado enterradas durante mucho tiempo. Esta nueva apertura transformó gradualmente la percepción que los miembros de la comunidad tenían de él. Donde antes había resentimiento, ahora existía una cautelosa disposición a participar en el diálogo. Anabel observó este cambio y sintió un sentido de orgullo, dándose cuenta de que había sido parte no solo de su transformación, sino de fomentar una cultura de responsabilidad y sanación. El vínculo entre Anabel y Ramón se fortaleció a medida que trabajaban juntos. Forjaron una amistad inusual,
construida sobre experiencias compartidas y el objetivo común de crear un entorno más seguro para su comunidad. Pasaban las noches generando ideas para nuevas iniciativas y escuchando las voces de los sobrevivientes, cada conversación profundizando su comprensión de las complejidades que rodean la violencia doméstica. Anabel celebraba sus logros, desde el exitoso lanzamiento de un programa de mentoría juvenil hasta el aumento de asistencia en los grupos de apoyo. Cada hito era un recordatorio de que el cambio era posible y valía la pena luchar por ello. Sin embargo, bajo la superficie de esta nueva asociación, persistían los vestigios de su pasado. Anabel tuvo que confrontar sus propios sentimientos de traición, no solo de Ramón, sino de las estructuras sociales que habían permitido que la violencia floreciera sin control. En sus momentos de quietud, reflexionaba sobre lo lejos que había llegado. La chica que alguna vez se sintió impotente ante la violencia ahora era una líder, navegando por emociones complejas y guiando a otros hacia la sanación. Las reflexiones de Anabel profundizaron su comprensión de lo que significaba ser una defensora. Reconoció que el verdadero empoderamiento no provenía solo de su capacidad para hablar, sino de su disposición para escuchar las historias de quienes habían sufrido y las voces de aquellos que buscaban redención. Era un equilibrio delicado, uno que requería que navegara el espacio entre la ira y el perdón, el resentimiento y la comprensión. El impacto de estos desarrollos reverberó a través de la comunidad. Los sobrevivientes que alguna vez se sintieron solos comenzaron a conectarse, formando una red de apoyo que trascendía sus experiencias individuales. Organizaron eventos, compartieron recursos y se elevaron mutuamente de maneras que Anabel solo había soñado. La comunidad se transformó en un santuario de solidaridad, donde el coraje colectivo de sus miembros se convirtió en una poderosa fuerza de cambio. A medida que pasaban los meses, Anabel se encontró en una encrucijada. El impulso inicial de la reunión del ayuntamiento se había asentado en un esfuerzo más sostenido y sintió la necesidad de ampliar su visión. Comenzó a explorar la posibilidad de establecer una organización sin fines de lucro dedicada a crear conciencia sobre la violencia doméstica y proporcionar recursos para los sobrevivientes. La idea la llenó de emoción, pero también de aprensión. Sabía que los desafíos que se avecinaban requerirían no solo su pasión, sino también estabilidad financiera y apoyo comunitario. En medio de esto, Anabel tomó un momento para sí misma, permitiendo que el peso de su viaje se asentara dentro de ella. Reflexionó sobre las lecciones aprendidas, que la sanación es un viaje compartido y que la responsabilidad es un paso crucial hacia la reconstrucción de la confianza. Comprendió que su papel no era meramente abogar, sino fomentar un entorno donde todos se sintieran empoderados para compartir su verdad y buscar su camino hacia la sanación. Con renovada determinación, Anabel comenzó a esbozar sus planes para el futuro. Visualizaba talleres que no solo educarían, sino que también inspirarían a la acción, alentando a las personas a convertirse en defensores por derecho propio. Quería crear un efecto dominó, extendiendo el alcance de su movimiento más allá de los confines de su comunidad. Al compartir su visión con Ramón, él escuchó atentamente, asintiendo en señal de acuerdo. Pasaron horas discutiendo cómo dar vida a sus ideas, intercambiando pensamientos y fortaleciendo las fortalezas del otro. Anabel sintió un aumento de gratitud por la asociación que habían formado, una asociación que había evolucionado de la confrontación a la colaboración, de la animosidad a la comprensión. En esos momentos, Anabel se dio cuenta de que el viaje estaba lejos de haber terminado. Apenas se estaba comenzando. Las lecciones que había absorbido, la importancia de la empatía, el poder de la vulnerabilidad y la fuerza que se encuentra en la solidaridad, darían forma al camino por delante. Ya no era solo una defensora, era una líder, y mientras se preparaba para dar el siguiente paso, sintió el peso de la esperanza de la comunidad descansando sobre sus hombros. Cuando Anabel se presentó ante su comunidad una vez más, compartiendo su visión para el futuro, sintió una oleada de calma. Los rostros en la audiencia estaban llenos de fe, un reconocimiento del viaje que habían emprendido juntos. Habló no solo de los desafíos que se avecinaban, sino de la alegría en las conexiones que habían forjado, la fuerza que habían descubierto dentro de sí mismos y el compromiso inquebrantable con el cambio que los unía a todos. En ese momento, Anabel comprendió que el verdadero empoderamiento no se trataba de la ausencia de miedo o duda, se trataba del coraje para confrontar esos sentimientos y transformarlos en acción. Estaba lista para abrazar el próximo capítulo de su viaje, uno lleno de incertidumbre, pero también de esperanza.
La comunidad había estado a su lado, y juntos continuarían luchando por un futuro donde la luz pudiera brillar incluso en los rincones más oscuros. Cuando Annabel se presentó ante su comunidad, el calor de su energía colectiva la envolvió. Podía sentir el peso de sus historias y luchas compartidas, un tapiz tejido con hilos de resiliencia y esperanza. En ese momento, se dio cuenta de que todos se habían reunido, no solo para confrontar el pasado, sino para forjar un nuevo futuro. Era un futuro que prometía sanación, comprensión y un compromiso con el cambio. El viaje no había sido nada fácil. Los ecos de sus pasados habían perdurado, y las cicatrices aún no estaban completamente curadas. Sin embargo, al estar allí, Annabel sintió la fuerza de la comunidad fluir a través de ella. Sus risas, sus lágrimas y sus historias se habían convertido en una fuerza unificadora. Juntos, habían creado un espacio seguro donde la vulnerabilidad era abrazada y la sanación era celebrada. Annabel miró los rostros en la multitud, algunos familiares, otros nuevos, y vio el destello de esperanza que se había encendido en cada corazón. Con una respiración profunda, habló sobre los planes para la organización sin fines de lucro, su voz firme y clara. Ella imaginó talleres que no solo educarían, sino que empoderarían, alentando a cada individuo a compartir su historia y convertirse en defensores de sus propias vidas. Habló de programas de alcance que conectarían a los sobrevivientes con recursos, asegurando que nadie volviera a sentirse solo. Cada palabra resonó, encendiendo una chispa en la audiencia, mientras asentían con acuerdo y entusiasmo. El corazón de Annabel se llenó de orgullo al mirar a Ramón, quien estaba a su lado, un testimonio del poder de la redención. Su viaje los había transformado a ambos. Ramón se había convertido en un símbolo de cambio, mostrando a la comunidad que reconocer el pasado de uno podía llevar a un futuro más brillante. Juntos, habían navegado por las complejidades del perdón y la comprensión, creando un vínculo que fue tan inesperado como poderoso. Al concluir la reunión, la comunidad estalló en aplausos. Annabel sintió lágrimas asomarse a sus ojos, no de tristeza, sino de una abrumadora gratitud. No solo aplaudían por ella, celebraban su viaje colectivo. Reconocían la fuerza que habían encontrado dentro de sí mismos y entre ellos. Annabel entendió que esto era solo el comienzo. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero los enfrentarían juntos. En los días que siguieron, Annabel se dedicó a sentar las bases para la organización sin fines de lucro. Trabajó incansablemente, impulsada por las historias de aquellos que se habían presentado para compartir sus experiencias. Cada narrativa reforzaba su creencia en la necesidad de su misión. Annabel sabía que el camino hacia el cambio requeriría esfuerzo, compromiso y determinación inquebrantable, pero se sentía lista. La comunidad le había dado el valor para soñar en grande, para alcanzar más lejos y para abrazar las posibilidades que se avecinaban. Reflexionando sobre su viaje, Annabel se dio cuenta de cuánto había crecido. La chica que alguna vez se sintió impotente ahora se erguía como un faro de esperanza y fortaleza. Entendió que la sanación era un proceso continuo y que cada paso adelante era una victoria digna de celebración. El perdón no solo la había liberado de las cadenas de su pasado, sino que también había abierto su corazón a nuevas conexiones y amistades. A medida que las semanas se convertían en meses, Annabel observó cómo la comunidad florecía. Los grupos de apoyo se expandieron, los programas de mentoría prosperaron y el espíritu colectivo de empoderamiento aumentó. La transformación era palpable, era como si una luz se hubiera encendido dentro de cada persona, iluminando su camino hacia adelante. Annabel sintió un sentido de pertenencia y propósito que había deseado por mucho tiempo, y estaba decidida a nutrir esa llama. Una tarde, mientras Annabel estaba sentada en su oficina en silencio, reflexionó sobre el increíble viaje que había emprendido. Pensó en los rostros que había encontrado, las historias que había escuchado y las vidas que se habían entrelazado con la suya. Era un tapiz rico en color y profundidad, cada hilo representando una experiencia única. Ahora entendía que cada lucha la había llevado a este momento, y esa realización le trajo paz. El mensaje central de su viaje resonó profundamente en ella. El empoderamiento nace de la comprensión, y la sanación es un esfuerzo compartido. Annabel sintió un profundo sentido de responsabilidad de llevar ese mensaje hacia adelante, de inspirar a otros a abrazar sus propios viajes.
Sabía que a medida que se aventuraran hacia el futuro, continuarían levantándose mutuamente y creando un legado de compasión y fortaleza. Mientras se preparaba para cerrar los ojos esa noche, Annabel sintió que una sensación de plenitud la envolvía. Estaba lista para abrazar lo que viniera a continuación, sabiendo que la comunidad por la que había luchado estaba firmemente a su lado. Las conexiones que habían forjado eran inquebrantables, y juntos continuarían defendiendo la causa de la sanación y la transformación. En su corazón, Annabel llevaba la creencia de que el verdadero cambio es posible, que dentro de cada individuo reside el potencial para sobreponerse a la adversidad y crear un efecto dominó de esperanza. Estaba decidida a ser parte de ese cambio, a inspirar a otros a hacer lo mismo y a recordarles que nunca estaban solos en sus luchas. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, proyectando un tono dorado sobre el pueblo, Annabel sintió una sensación de renovación. Se adentró en el día con propósito, lista para asumir nuevos desafíos y abrazar nuevas oportunidades. El camino por delante estaba lleno de promesas, y estaba emocionada de ver a dónde la llevaría. En ese espíritu de esperanza y determinación, Annabel sabía que la historia estaba lejos de terminar. Era un nuevo capítulo, una continuación del viaje que había comenzado con su comunidad. Y mientras avanzaban juntos, se sentía segura de que no solo darían forma a sus propios destinos, sino que también inspirarían a otros a hacer lo mismo. Al final, el viaje de Annabel se convirtió en un testimonio de la fortaleza del espíritu humano y del poder de la comunidad. Recordó a todos que sin importar cuán oscuro pudiera ser el pasado, siempre hay un camino hacia la sanación, la comprensión y la esperanza. Al mirar el mundo que tenía ante sí, Annabel se sintió lista para abrazar el futuro, sabiendo que juntos brillarían incluso en los momentos más oscuros.